Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Casos Clínicos TV, financiados por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Hoy, como todos los viernes, nos vemos para tocar aspectos importantes de salud, evaluar patologías, aspectos clínicos, resultados de exámenes de laboratorio y con todos nuestros expertos, todos nuestros patólogos y todo el personal del área de salud poder llegar a un diagnóstico veraz para cada uno de nuestros pacientes. Bueno, el día de hoy tenemos diferentes especialistas que nos van a ayudar a resolver nuestro caso. Tenemos a la doctora Laura, ella está acá en Colombia desde nuestro laboratorio central que nos va a proporcionar información importante. Está la doctora Stephanie desde Chile, ella es una importante cardióloga que nos va a aportar valiosa información. Está la doctora Paola, una nefróloga desde Argentina. La doctora Adriana, especialista en medicina interna desde Brasil, y la doctora Valentina, que en Colombia en su consultorio de medicina interna. Bueno, queridos televidentes, el día de hoy vamos a debatir sobre el caso de un paciente de 81 años. Vamos a escuchar a cada uno de los especialistas y finalizando el programa tendremos un diagnóstico probable de nuestro paciente. Este es un paciente varón que llega, el caso es de Perú. Este paciente ingresa al hospital con 2 meses de evolución de disnea progresiva. El paciente refiere un aumento del volumen de sus miembros inferiores y una orina espumosa. ¿Qué nos reporta el paciente? El paciente reporta que hace un año fue víctima de un accidente de tránsito con una hemorragia abundante por la que debió ser transfundido. Segundo, el paciente afirma que 2 semanas antes del ingreso la disnea progresó encontrando sibilancias y edema en los miembros inferiores. Los 2 meses transcurridos no había tenido esta patología y estas 2 patologías lo hicieron acudir al servicio. Por estos síntomas es que asiste al consultorio de nefrología en Perú. Al paciente, cuando llegó al servicio de salud, entonces se le realizó también un examen físico donde mostraba una tensión arterial de 100/60, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto y una frecuencia cardíaca de 90 por minuto. Paciente que no presentaba fiebre, paciente al que en la anamnesis se le encuentran sibilancias, ingurgitación pulmonar yugular y un importante edema en miembros inferiores. Dados estos síntomas, se ordena una radiografía de tórax que nos mostró un engrosamiento de los septos interlobulares y un infiltrado intersticial. Por estos hallazgos al paciente se le administraron corticoides por una posible enfermedad obstructiva y se ordenaron exámenes para diagnosticar y precisar una insuficiencia cardíaca. El paciente luego fue remitido a cardiología, donde se realizó un electrocardiograma y un Doppler. El electrocardiograma que nos muestra un bloqueo incompleto de la rama derecha del pulmón, una hipertrofia de la aurícula izquierda. Luego el Doppler nos muestra una dilatación de la aurícula izquierda, una insuficiencia aórtica moderada y una hipertensión pulmonar leve. Después de estos exámenes, el paciente fue enviado al laboratorio central, donde la doctora Laura, especialista en nefrología, nos va a contar cada uno de los resultados. Posteriormente a todo esto, al paciente se le realizaron diversos exámenes en los que se encontró coliuria, se encontró una proteinuria en 24 horas de 3.552 miligramos por día, se le encontró una depuración de creatinina en 44 mililitros por minuto. También se le realizaron exámenes específicos de orina en los que se encontró una densidad 10-10 y un pH de 5. El urocultivo también dio negativo. También se le realizaron unas pruebas de alfa, beta y gamma globulinas en los que se encontraron resultados de 0,01 gramos, 0,17 y 0,22 gramos respectivamente. Adicional, se le realizó una velocidad de sedimentación globular en la que se le encontró 49 milímetros por hora. Este paciente fue tratado con furosemida, fue tratado ambulatoriamente. El paciente presentaba una semana antes un edema en miembros inferiores que se incrementó
y también presentaba disnea, que también incrementó debido a que el paciente ni siquiera se podía encontrar en estado de decúbito porque ya representaba un esfuerzo sumamente grande. A este paciente también, cuando fue ingresado a urgencias, se le realizaron exámenes de ingreso en los que se encontró presión arterial de 100/60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 103. El paciente se encontraba perfectamente hidratado, en estado de orientación, sus ritmos cardíacos eran arrítmicos, eran de buen pulso, no habían soplos, pero el paciente presentaba una ingurgitación yugular. Adicional a esto, el paciente presentaba cierta palidez y presentaba cierto grado de ictericia. Debido a esto, se le solicitaron unos exámenes de hepatitis que podemos encontrar en la parte posterior. Adicional a esto, se le hizo un coprológico en el que se encontró que el paciente presentaba acolia. También se realizaron otros exámenes finales en los que se encontró BUM de 92 miligramos, una ST de 162, una LT de 73, una bilirrubina total de 9,4 y una bilirrubina directa de 9,0 miligramos sobre decilitro. Estos son los exámenes que se realizaron al paciente. Posteriormente vamos a tratar con nuestra primera experta invitada, que es la doctora Valentina Triana de Colombia, que nos hablará un poco más acerca de todos estos parámetros que ya hemos ido nombrando para que podamos entender un poquito más como a qué se debe la sintomatología, a qué se deben los valores fuera y dentro del rango normal del paciente y mirar a ver un poquito más acerca de este tema. Entonces continuamos con la doctora Valentina. Doctora Valentina Triana y soy la doctora de Colombia. Entonces, teniendo en cuenta ya todo lo que nos dijo Laura, el cuadro clínico, los exámenes, los antecedentes de este paciente, podríamos pensar que estamos frente a un síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca, ya que este paciente es un adulto mayor, tiene más de 80 años y pues en estos casos es más común el síndrome nefrótico, aunque también se debe considerar la posibilidad del síndrome paraneoplásico o de amiloidosis. Esta segunda opción es más plausible en este paciente, ya que además presenta una insuficiencia cardíaca congestiva debido a una cardiopatía restrictiva. Sin embargo, pues es que no hay evidencia de neuropatía, que es bastante común en la amiloidosis. Pues podría ser una amiloidosis primaria, ya que el paciente, pues como les digo, tiene más de 80 años y tiene difusión en más de un órgano, tiene falla cardíaca y síndrome nefrótico. Para el diagnóstico se requeriría estudios de inmunofijación sérica y urinaria, buscando gamapatía monoclonal que se asocia a la amiloidosis. Y pues este diagnóstico final se podría dar con una biopsia del tejido de la mucosa labial o de la grasa periumbilical. Y también se podría considerarlo el síndrome paraneoplásico. Para diagnosticar se podría ampliar el estudio con un examen de aspirada de médula ósea, o una endoscopia, una colondoscopia y una biopsia renal. Y estas biopsias también ayudarán al diagnóstico si el paciente llega a tener amiloidosis. Y ya, gracias y espero que te haya servido mi diagnóstico. Hola, muy buenos días a toda la audiencia de Casos Clínicos TV, patrocinado por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá. Nosotros pertenecemos al Instituto de Cardiología de la ciudad de Santiago de Chile. En este día nos encontramos como debatiendo y ayudando al diagnóstico y posible tratamiento de un paciente de 81 años con diferentes clínicas de base. En este caso hablaremos de desde el punto de vista cardiólogo y pues ayudaremos a resolver algunos enigmas o algunas preguntas o incógnitas que se tenga desde el caso clínico que estamos presentando a continuación. Entonces, a nosotros nos remiten un caso evaluado desde neumología. Se dice que el paciente tiene disnea y edema progresivo de un mes de evolución, que no presenta apnea y que además se está tratando con broncodilatadores. En la EKG, que es la interpretación del electrocardiograma, muestra los siguientes resultados: un ritmo sinusual, una hipertrofia de la aurícula izquierda, una hipertrofia ventricular. Además de esto, como era de esperar, se muestra una función sistólica muy conservada,
Además presenta una dilatación auricular, un leve patrón del flujo mitral de tipo pseudo-normalizado. Y la EKG nos muestra y se sugiere una cardiomiopatía de tipo destructivo. Con lo anterior dicho, arrojados los resultados del electrocardiograma, son síntomas muy comunes de una amiloidosis. Entonces estamos frente a un paciente de 81 años que presenta amiloidosis. Claro está que es el punto de vista cardiólogo, entonces hay que mirar nuestros otros compañeros qué puntos de vista tienen por ejemplo desde el punto de vista renal, qué más podemos encontrar para el diagnóstico de este paciente. Podríamos nosotros desde el punto de base de la amiloidosis, este paciente podría ser tratado con diuréticos y tener una restricción hídrica. Entonces esperamos que este diagnóstico presuntivo por el EKG sirva para un rápido tratamiento y poder salvar la vida de este paciente. Muchísimas gracias, y pues en el Instituto de Cardiología de la ciudad de Santiago de Chile estamos para servirles y atender a cualquier inquietud del televidente y del programa. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Yo hago parte de los nefrólogos en Río de Plata, esto en Argentina. Como tal, yo soy doctora especializada en nefrología. Y bueno, con respecto al paciente, vamos a tener que el paciente tiene una enfermedad renal crónica, esto debido a su masiva proteinuria. Sin embargo, es de resaltar que este diagnóstico no puede dejar de lado que también puede haber una enfermedad relacionada con neoplasias. Básicamente el eje fundamental del diagnóstico va a ser ese deterioro renal. También esa proteinuria va a ser un marcador de severidad y puesprogresión de la enfermedad renal crónica que, como ya habíamos dicho, tiene. También podemos decir que en este contexto un linfoma puede manifestarse también como un síndrome nefrótico y va a haber una nefrosis lipoidea, pero con cambios mínimos. Esta también presenta una proteinuria selectiva. Esto quiere decir que como el glomérulo está dañado, va a permitir el paso de proteínas más grandes como la albúmina, pero las inmunoglobulinas no van a pasar. O sea, el daño es grande, pero no va a pasar una inmunoglobulina. Y esto va a ser, la albúmina va a estar en más o menos el 80%. Y coincide con el proteinograma de orina del paciente, donde el 89% era solo de albúmina. También hay otra posibilidad por el compromiso multisistémico, que sería renal y el corazón, porque también va a disminuir la presión sanguínea. Esta proteinuria no selectiva va a manifestarse de acuerdo con el proteinograma electroforético, donde la albúmina va a ser menor al 80%. Y esta es una característica de procesos que cursan con daño en la estructura histológica del glomérulo, como en las glomerulopatías severas, donde la proporción de proteínas va a ser diferente en la proporción plasmática. También se suele asociar a un mayor riesgo de deterioro de función renal. También considerando que el paciente impresiona tener proteinuria selectiva, se debe buscar una patología neoplásica como de tipo linfomas, y también puede plantearse la amiloidosis, dado que el compromiso va a ser multisistémico. Y también falta hacer otros estudios. Como tal, esperamos que este pequeño diagnóstico por parte de la especializada sea de ayuda para contribuir en el diagnóstico del paciente y para que pueda ser tratado correctamente. Buenas tardes, soy la doctora Adriana Ordóñez, internista de la Universidad de Sao Paulo de Brasil.
Bueno, de acuerdo a todo lo que han dicho mis colegas sobre este caso clínico, el paciente es mayor de 80 años, tiene síndrome nefrótico, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, una cardiomiopatía de tipo restrictivo y pues en el último ecocardiograma encontraron que tiene un patrón moteado de textura en el miocardio. Pues todo esto nos indica que el paciente tiene una amiloidosis sistémica. El pronóstico es malo, a pesar de la quimioterapia y todas las terapias que se le puedan hacer al paciente, su calidad de vida no va a ser la mejor y no va a durar lo suficiente con vida. Bueno, las sugerencias para este paciente es realizar más biopsias de hueso o de periumbilical, ya que las tinciones supravitales no tiñen por lo general el amiloide, entonces para estar más seguros, lo mejor es hacer más biopsias, hacer una inmunofijación para hallar el pico mononuclear y tratar la hepatitis B que apareció en el último examen de laboratorio clínico. El paciente tiene una hepatitis B crónica, entonces lo mejor también es tratar esta patología para que el paciente mejore su calidad de vida. Gracias. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Al escuchar cada uno de nuestros especialistas, se concluyó que el diagnóstico más probable es una amiloidosis sistémica. Esta es la patología de nuestro paciente del día de hoy. Además, nuestra doctora especialista en nefrología planteó un diagnóstico de neoplasia con síndrome nefrótico. Para acompañar nuestro diagnóstico de amiloidosis, se hicieron exámenes de inmunofijación y se hizo una revisión de muestra de glándula salival para confirmar dicho diagnóstico. Después de un arduo tratamiento intrahospitalario estabilizado el paciente, fue dado de alta con diferentes medicamentos para cada una de sus patologías. Entonces, el paciente fue enviado a casa con furosemida, captopril, atorvastatina, bromuro de ipratropio y el paciente fue referido para hemato-oncología para previos estudios. Bueno, televidentes, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Casos Clínicos TV, recuerden, financiado por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.